Vaya conmigo a la Biblia, a la segunda carta a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y si gusta ir sentadito, vamos a darle lectura a nuestra cita bíblica de esta mañana. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Y si lo tenemos, damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y agarramos el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oramos. Padre y buen Dios, amado Señor, en esta hora nos presentamos delante de usted a suplicar de su misericordia, de su instrucción. Señor, que todo pensamiento humano pueda ser llevado cautivo, Señor, debajo de su soberana voluntad en esta mañana. Que toda palabra, Señor, que mi boca vaya a expresar, vaya a hablar, que pueda ser alineada, Señor, con su soberana voluntad. Que no diga nada, Señor, que mi mente crea correcto, sino lo que usted ha dicho que es correcto. Y que cada uno de los corazones, Señor, que van a escuchar esta palabra, puedan ser edificados, puedan ser redarguidos, puedan ser corregidos, de acuerdo a lo que su Escritura dice, Dios. Yo me entrego, Señor, y me someto a su voluntad en esta mañana. Y que sea su Espíritu Santo gobernando, Señor, cada uno de los corazones que estamos acá, incluyendo el mío. Y que sea Él gobernando este tiempo, Dios, dando y repartiendo a cada uno de acuerdo a su soberana voluntad y de acuerdo a la necesidad de cada uno de los corazones, tanto presentes como no presentes, Señor. Porque en el nombre de Jesús se lo suplicamos todo. Amén y amén. Quiero tocar un tema esta mañana que lo he titulado Pilares de una fe firme. El propósito, o más bien el origen del por qué este tema, es porque yo he entendido que para la vida del creyente hay ciertos aspectos que se deben tener para poder llevar una vida como a Dios le agrada. Entonces, cuando hablamos de pilares, hablamos o nuestra mente asocia pilar como algo referido a la construcción. Cada elemento de una construcción, ya sea una vivienda o un local, tiene una función específica. Las paredes tienen una función específica. El concreto tiene una función específica. El hierro tiene una función específica. Pero cada edificación tiene sí o sí que llevar 1, 2, 3, de acuerdo a la dimensión de la construcción, pilares o columnas. Si usted ve el templo que Dios nos ha regalado, en cada lateral tiene pilares. ¿Para qué son necesarios los pilares en una construcción? Nuestra mente puede asociar de manera exacta que un pilar sostiene o aguanta el peso de algo. Entonces, más o menos puede usted asociar por dónde va el mensaje de esta mañana.
En una construcción no es que se piensa si es necesario o no poner un pilar, se debe poner un pilar. ¿Por qué? Porque es necesario. O sea, no es algo que se puede decidir o no, se debe poner. Porque para la construcción es vital uno o más pilares para tener la seguridad de que esa construcción o esa edificación no se va a caer. O que cuando venga algún temblor o cuando venga alguna catástrofe pequeña, resista. Entonces, si asociamos esos conceptos a la fe, usted ya puede entender más o menos por dónde viene el propósito de este mensaje. El hecho de que Dios haya designado pilares para nuestra fe o para que la fe sea firme, porque usted puede tener una fe, pero que no esté firme, pero puede tener fe que sí esté afirmada en Dios. Entonces Dios designó ciertos pilares que deben sí o sí estar o existir en nuestra vida devocional o en nuestra vida cristiana, para que al momento que vengan tempestades, porque van a venir, Jesús lo dijo, cada día trae su propio. O sea, no es que cada día hoy voy a tener problemas, hoy no voy a tener problemas. Todos los días van a haber problemas. El problema del problema es cómo usted enfrente esa situación o con qué la enfrente. Si tiene las herramientas necesarias para enfrentar esos problemas, esas tempestades, esos vientos. Jesús mismo lo dijo y por ahí voy a empezar a iniciar este mensaje. Cuando él estaba hablando con sus discípulos en una ocasión, él dijo, si un hombre edifica, en otras palabras, construye su casa sobre la arena, yo le compararé, ¿qué dijo él? A un hombre que no mucho, que no piensa como debería pensar, como un hombre insensato. Pero si él construye su casa sobre la roca, no sobre una roca, dijo sobre la roca, entonces dijo él, yo compararé a ese hombre como un hombre prudente, sensato. ¿Por qué? Porque ambas casas van a ser construidas. Pero note que la tempestad no va a venir mientras usted construye la casa, va a venir cuando usted ya construyó la casa. Y ambas casas tuvieron exactamente los mismos problemas, si lo podemos llamar así. Porque la que estaba fundada sobre la arena, dice la palabra, vino lluvia, vino viento y la derribó. Y en la que estaba fundada sobre la roca, vino lluvia también y vino viento también. O sea, fueron los mismos problemas, pero a una la afectó más que a la otra. ¿Cuál era la diferencia? La base en donde estaba edificada esa casa. Entonces, puede ser que la casa sobre la arena resistiera un poco de tiempo, pero al final de cuentas va a caer. Entonces, dice nuestra cita bíblica que toda la escritura es inspirada por Dios. Yo hablé hace algunos días acerca de este versículo. Y note que la inspiración de Dios, decía yo en esa ocasión, es a la escritura, no a los que escribieron. Porque la palabra dice, toda escritura es inspirada por Dios, no todo escritor. O sea, no fueron los escritores los inspirados, fue la palabra que ellos escribieron. Y dice que es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir y es útil para instruir en justicia. Entonces, cuando yo hablo de pilares para una fe firme, hay algo que a Dios nosotros le recalcamos cuando le estamos pidiendo algo. Pero hoy yo quiero mostrarle el otro lado de la moneda. Cuando usted va a Dios, usted por lo general vamos delante de Él, exponemos lo que queremos, pero como a manera de manipular a Dios,
llegamos y le decimos, Señor, tú has prometido esto, yo pido perdón por lo que he hecho, y llegamos al punto de decirle, Señor, yo sé que te he fallado, yo sé que he sido infiel, pero tú has prometido que tú serás fiel aunque yo te sea infiel. Y es verdad, sí es verdad. O sea, Dios es fiel aunque usted y yo no lo seamos. ¿Por qué? Porque en su naturaleza está el ser fiel, está el ser leal a lo que Él ha dicho. O sea, si Dios dijo, yo te voy a bendecir, Él lo va a bendecir, independientemente usted peque o no peque. Dios lo va a bendecir. Ahora, que hay condicionales, eso es otro tema, pero Dios ha prometido bendecir a los que lo buscan. Pero también, si vamos a agarrar esa palabra de que Dios es fiel, aunque seamos infieles, y acabamos de leer que toda la Escritura es inspirada por Dios, eso significa de que cada palabra en esta Biblia tiene tanto su amor, como su misericordia, como su fidelidad, como su corrección, su instrucción. Todo lo que Dios es, está en toda la Escritura que usted tiene acá. Entonces, podemos recordar aquellas palabras que Jesús dijo a través del profeta Isaías. Acérquense a mí. ¿Y qué dijo el Señor? Acercaos a mí y yo, o sea, no es antes. O sea, si tú te acercas, yo me acerco. O sea, si tú das el primer paso, yo doy los otros 9, pero no voy a dar los 10. O sea, Dios está hablando de que Él es fiel, sí, Él es fiel, pero espera fidelidad de nosotros. Que no se la vamos a dar al 100%, amén, pero en lo que esté en nuestras manos, seamos leales a Dios. ¿Qué es ser leal a Dios? El primer pilar de una fe firme, la lealtad hacia Dios. ¿Sabe algo que a mí me intriga en el buen sentido de la palabra cuando leo acerca de los profetas? Es la lealtad feroz que ellos tenían a Dios. Cualquier hombre le puede decir, vos estás hablando mal. Todo lo que vos hablas es juicio, todo lo que vos hablas es maldad, todo lo que vos hablas es desastre para el pueblo de Israel. Pero a pesar de tanta crítica, incluso de los reyes que le decían que aquel hombre profetizaba la palabra de Dios, y cuando ese hombre profetizaba, le dijo a un rey en una ocasión, si vos vas a la guerra vas a morir. Decirle eso a un rey era básicamente esperar una muerte segura. Y como todo ser humano, él podía decir, estoy delante de un rey, si le profetizo bien, aunque sea mentira, Dios me va a perdonar y puedo tener una buena posición. Y vea cómo es el pensamiento del ser humano. Pero los profetas tenían esa peculiaridad que ante cualquier persona o situación ellos eran fieles y leales a lo que Dios les había hablado. Y hablaban la palabra exactamente como Dios le había dicho, esto vas a decir. Y así lo decían. Y ojo, que hablar en nombre de Dios en términos de un profeta era hablar la palabra de Dios, sí, exactamente como Dios le decía, sí, pero también en el tono que Dios lo decía. O sea, si Dios decía algo a un profeta, decirle esto a fulano, y Dios decía esa palabra molesto, esa misma molestia tenían que transmitir ellos a las personas o a la persona que iba dedicada a esa palabra. ¿Se recuerdan cuando Isaías va a visitar a Ezequías? Guarda tus cosas o prepara tus cosas, porque vas a morir hoy. O sea, no es que Isaías se guardó algo, vas a morir. Y él podía haberse guardado que iba a morir ese día, pero no lo hizo. Dijo, vas a morir hoy. Solo dijo eso, dio la vuelta y se fue. ¿Qué más iba a decir? Pero ni había salido de la propiedad cuando Dios le volvió a hablar y le dijo, regresate. ¿Qué hubiera pasado si Isaías hubiese ido ya por lo menos unos 30 kilómetros lejos y Dios le dice regresate? ¿Qué creen que hubiera hecho? Se regresa.
¿Por qué? Porque la lealtad de él hacia Dios era feroz, era algo firme de que Dios decía esto, Isaías decía eso. Dios decía sí, Isaías decía sí. ¿Se acuerda cuando Jeremías llegó un momento en el que él predicaba y nadie se convertía? Él llegó a un punto que se frustró. Se fue a su casa y dijo, nunca más vuelvo a predicar porque nadie se convierte. ¿Y qué dice la palabra que pasó? Que había algo en su corazón que le quemaba, dice. ¿Era Dios? Sí, era Dios. Pero él también tenía aquella certeza de que él decía, yo tengo que ser leal a Dios. Si Dios quiere que hable, yo tengo que hablar. Y no debe de importar lo que yo sienta, ni mucho menos el dolor que yo esté experimentando, porque veo que nadie se convierte. ¿Y qué hizo? Se levantó y fue a predicar otra vez. Lealtad. Lealtad tiene que ver mucho con hablar lo que Dios dice que yo tengo que hablar, pero también en defender la integridad de Dios cuando tengo que defenderla. Juan Calvino tenía una frase muy directa que decía, un perro ladra cuando su amo es atacado. Y yo sería un cobarde si veo que la palabra de Dios es atacada y yo me quedo callado. Fuerte, pero cierto. Porque muchos vemos en lugares de trabajo, en lugares donde vamos a visitar, escuchamos incluso a veces de que van personas o están personas hablando y poniendo en mal el nombre de Dios y nosotros guardamos silencio. ¿Por qué? Es que no me quiero meter en problemas. Mi hermano, desde el momento que usted tomó la decisión de creer en Jesucristo, usted está en problemas. Y va a estar en problemas. ¿Por qué? Porque un cristiano va en contra de la corriente de este mundo. Y el simple hecho de ir en contra ya significa un problema. Porque usted no va a pensar como el mundo piensa, usted no va a actuar como el mundo piensa. Y eso le va a acarrear problemas. A unos más grandes que otros, pero problemas le va a acarrear siempre el cristianismo. Persecución siempre va a tener. Que no sea literal, no es lo relevante, pero persecución usted va a tener. O sea, la persecución no es solamente tener la noción de que alguien lo está siguiendo para hacerle daño. Persecución tiene que ver también con el hecho de que usted esté predicando en un lugar y escucha una crítica que le duele en el corazón y usted se va a su casa y está con aquello que escuchó. Usted se acuesta y está recordando esa crítica que le dolió y cada vez que la recuerda le duele. Eso también tiene que ver como persecución. Pero más allá de eso, usted está consciente y le consuela el hecho de saber de que lo que Dios le ha pedido hacer, usted lo está haciendo. Lealtad. Yo veo que alguien habla mal de Dios y yo me meto. Yo veo que alguien está poniendo en mal el nombre de Dios y yo me meto. Yo veo que alguien está diciendo de Dios cosas que no son ciertas o está diciendo que Dios es de tal manera que no lo es. Y está mintiendo y yo me meto. Pero ¿sabe por qué muchas veces no nos metemos a defender a Dios? No en el sentido que Dios necesita quien lo defienda, sino en el sentido de abogar por su integridad, por su santidad. Pero muchos nos quedamos callados porque no conocemos quién es Dios. Alguien puede decir, hablando de los inconversos, usted puede ir en la unidad de transporte y escuchar que alguien dice, no, pero es que Dios... Es cierto que es amor, pero al final mucho amor malcría a los hijos. Y usted en un sentido humano puede decir, es cierto. Porque muchos no conocemos realmente qué es el amor de Dios. Cuando la palabra dice que Dios a quien toma por hijo, lo azota. O sea, no es que solamente va un cinchazo, no. Azotar es una palabra fuerte en temas bíblicos. Pero dice que Dios es así. Lealtad a Dios, hermano. Lealtad. Sea leal a Dios humanamente en lo que le sea posible. Tanto en palabra como en pensamiento, como en hechos. Y si quiere hablar de otro término, lealtad es sinónimo de fidelidad. Y dice que Dios honra a quienes lo honran a Él. O sea, no es que
no es que la honra de Dios va a ser el resultado de que usted lo honre a Él, no. El honrar a Dios es el resultado de lo que Dios ha hecho por usted. Porque usted no va a honrar a alguien en primer lugar que no conoce. Y en segundo lugar, usted no va a darle honra a una persona que sabe que no ha hecho nada para beneficiarlo a usted. Y si usted conoce todo lo que Dios ha hecho por usted y sigue haciendo, a usted no le va, o sea, va a ser algo automático el que usted esté honrando a Dios constantemente. Segundo pilar, la responsabilidad. Hay una doctrina dentro del cristianismo que es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Pero no voy a meterme a ese tema, pero sí quiero resumirle el hecho de que cuando hablo de responsabilidad delante de Dios, hablo de honestidad. Muchos llegamos delante de Dios y le decimos, Señor, yo fallé, pero tú podías haber intervenido. Señor, yo fallé, pero es que el diablo me tentó. Y en todos nuestros sinónimos de pedir perdón está es que. Mi hermano, si yo me equivoqué, llegue delante de Dios sinceramente, dígale, papá, me equivoqué. Hay algo que a los padres les gusta mucho de sus hijos y es la honestidad. ¿Qué le dice un padre a un hijo? ¿Quién quebró ese plato? No sé. Y el papá ya sabe. ¿Y qué le dice? Decime la verdad. Prefiero que sean honestos conmigo y ese plato después se compra, pero me duele más que yo sé que vos has sido y vos me estés mintiendo diciéndome que no has sido. Lo mismo hace papá. Cuando usted llega delante de él y le dice, Señor, te pido perdón con lágrimas en los ojos, pero es que si vos hubieras intervenido no hubiera pasado, o sea que hoy la culpa la tiene Dios. No, hágase responsable por sus malas decisiones. Hagámonos responsables. Porque si yo fallé, yo cometí el error, yo tomé la decisión. La palabra dice que Satanás sí nos va a poner trabas, pero en ningún momento le obliga a que usted cometa las cosas. La circunstancia se da, pero yo tomo la decisión. La tentación llega, pero yo decido si accedo a ella o la rechazo. Entonces, el segundo pilar para que usted mantenga una fe firme es que usted sea honesta y honesto con Dios. Si nos equivocamos, amén, ahí está la provisión en la carta de San Juan, que dice que confesemos nuestros pecados. Confesar nuestros pecados es sinónimo de ser sinceros. O sea que si yo cometí un error, decir, Señor, cometí este error, pude haberlo evitado, pero no quise. Amén, quise hacerlo. La regué, me siento mal, perdón. Ayúdeme a no volverlo a cometer. O sea, hacernos responsables de nuestras acciones. Lo que yo veo es que en el mundo cristiano en el que hoy estamos, muchos tendemos a echarle la culpa todo al diablo. Y el diablo no tiene la culpa muchas veces de todo lo que nosotros hacemos. Y el hecho de pensar de que todo lo malo que me ocurre es culpa del enemigo, hablando de ese término enemigo, si hago un pequeño paréntesis, hermanos, ¿se recuerda lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte? Amen a sus enemigos. Pero si usted analiza la palabra de Dios, el enemigo número uno del ser humano, ¿quién es? Nosotros mismos. O sea, usted batalla cada día con el yo. Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero hacer esto. O sea, el enemigo principal es usted mismo. Pero ¿cuántos se aman a sí mismos? Él dijo, amen a sus enemigos. Y yo muchas veces soy mi enemigo principal. Pero no me amo. Peleo. Me odio. Yo me equivoco y soy un desastre. Y empiezo a decirme cosas hirientes para que a través de ese dolor que yo mismo me estoy infligiendo,
pueda llegar delante de Dios y decirle, Señor, ya me flagelé, perdóname. Pero papá dice que solo confesemos nuestros pecados y nos apartemos de ellos, y entonces Él será fiel, leal en perdonar nuestros pecados. Y tercer pilar, la relación con Dios. Cuando yo hablo de relación me refiero a hacer, no a tener, a hacer el tiempo para pasar con Dios. No me refiero a 10 minutos, no me refiero a 1 hora, me refiero a pasar tiempo con Él. Mi hermano, ¿cuántos de los que estamos acá realmente han llegado momentos en los que usted ora, o en los que usted se arrodilla, en los que usted se sienta al lado de su cama, o está acostado en su cama, cierra sus ojos y simplemente se dedica a contemplar a Dios? Muchos nos dedicamos a pedir, muchos nos dedicamos a quejarnos delante de Él, pero pocos se detienen a contemplar lo que Él es. Yo creo y estoy seguro que un nivel de oración elevado o el nivel máximo de oración es aquel en el que las palabras no existen. ¿En qué sentido? En que usted simplemente está allí con Dios. Sabe usted, su corazón sabe que Dios está allí, pero usted no pide nada. Simplemente deja de que si Él desea hablar, que hable. Si Él desea ministrar su corazón, que lo ministre. Si Él desea restaurar alguna área que está ahí, que usted ni siquiera sabe, que lo haga. O sea, no hay impedimentos hacia Dios o entre Dios y usted. Porque a veces Dios quiere decirle algo y nosotros estamos, Señor, pero es que esto, Señor, yo te pido esto, Señor, te estoy clamando por esto. Y a veces Él quiere decirle algo a usted directamente o poner algo en su corazón, pero como estamos tan ocupados pidiendo el mejor, nos deja. Y estoy convencido que el nivel más elevado de oración es aquel en el que las palabras no existen. Miren, mi hermano, la oración es algo tan sencillo que cualquier niño podría hacerlo. Pero la oración es tan profunda que las mayores oraciones a nivel de profundidad que usted encuentra en la Biblia no tenían un lenguaje humano definido. Todo era entre Dios y el hombre. Entonces, si su relación con Dios usted la mantiene, y por mantener me refiero a dedicarle tiempo, Dios le dedica tiempo a usted. Cuando Dios llega a su cama por las mañanas y toca ahí su pecho y sus ojos se abren, nosotros como seres humanos cometemos aquel error inconscientemente de decir un día por la noche, mañana me voy a despertar a tal hora. Llega el día siguiente y decimos, llegamos al trabajo tarde y nos preguntan qué pasó, es que me desperté tarde. Uno no se despierta, Dios lo despierta a uno. Con esto no quiero decir de que Dios lo despierta tarde porque usted llega tarde a su trabajo, no. Porque a veces Dios llega antes de que la alarma suene y uno decide volverse a dormir. Dios lo que hace es como que tener una responsabilidad. Pero Dios es quien en su misericordia dice que son nuevas. ¿Y por qué Dios hace eso? ¿Qué necesidad tiene Dios de tener misericordia de nosotros? ¿Qué le ofrecemos nosotros a Dios para que Él tenga misericordia? Nada. Él lo hace porque así es Él. Y voy a cerrar con una historia. Una vez estaba un hombre, iba pasando por un lugar, como un tipo bosque, e iba con un acompañante, con un amigo suyo. Y de repente vio que estaba una serpiente enrollada en un montón de trozos de árboles, como de leña. Como que había caído un árbol y los pedazos habían atrapado a la serpiente y ella no podía salir.
Entonces este hombre, como pudo, dice que se agachó y con cuidado trataba de mover la leña para que la serpiente se fuera. Y en el momento que él levantó el pedazo de leña que la estaba obstruyendo a ella, dice que la serpiente lo mordió. Entonces él se fue, consiguió una rama y desde lejos comenzó a ver si podía mover el pedazo de leña que estaba obstruyendo a la serpiente para que se fuera. Porque en ese pedazo de bosque había agarrado fuego. Entonces la serpiente quería ver cómo se iba, pero no podía. Entonces este hombre consiguió una rama y desde lejos intentó que la serpiente se fuera. Y en lo que acercó demasiado el brazo, la serpiente le volvió a morder. Y vino el hombre, se fue y consiguió un pedazo de tronco con el que pudo hacer como cuña en la leña que estaba sosteniendo a la serpiente. La levantó y la serpiente se fue. Cuando iban caminando, él se iba vendando las heridas y le dice a su compañero: ¿por qué ayudaste a esa serpiente si te mordió 2 veces? Y le dijo estas palabras: porque la naturaleza de la serpiente es morder, pero la mía es ayudar. Usted no tiene que cambiar lo que usted es por una mala situación o por un mal día que usted haya tenido. Muchos nos denigramos y decimos: tuve un mal día, soy mal trabajador. Tuve un mal día, soy mal hijo. Hoy fallé tantas veces delante de Dios, soy mal hijo. Y nos ponemos a clasificarnos, a calificarnos nosotros mismos, cuando Dios dice que usted es bendito, que usted es linaje, que usted es sacerdocio escogido. Pero no creemos eso. Dios nos dice probablemente, antes que el día inicie: hoy te voy a bendecir. En el momento de oración, hoy te voy a bendecir. Hoy vas a tener un día que te vas a sorprender y de repente, ¡pum!, un problema. Nosotros oramos muchas veces sin conocimiento y por eso nuestro pastor dice que hay que orar con el entendimiento. Y voy a cerrar con esto para dejarle esto en su corazón. Nosotros decimos: Señor, quiero que este día sea un día de victoria. Amén. Entonces Dios recibe esa oración. Y en el día, lo primero que llega a nuestra vida es un problema. Y nos ponemos a decir: Señor, pero yo te pedí un día de victoria y mira lo que tengo, un problema. Y pasamos con muchos de esos problemas enfrentándonos en el día y en la noche llegamos a decirle delante de Dios: Señor, yo te pedí un día de victoria y problemas son los que tuve. Pero yo le voy a decir algo de parte de Dios. ¿Qué es una victoria? ¿De dónde proviene una victoria? ¿Cuál es el resultado de yo tener una victoria? ¿Sabe qué es una victoria? El triunfo sobre una guerra o sobre un problema. Entonces, si usted le pide victoria, un día de victoria al Señor, eso significa que para Él, usted le está pidiendo la cantidad de problemas necesarios para que al final del día yo diga: Señor, acumulé 15 victorias este día, vencí 15 problemas, solucioné 15 problemas. ¿Tuve un día de victoria? Tuve un día de victoria. Y lo mismo ocurre en la familia. Usted viene al culto del martes, familias en victoria. Tiene que enfrentar problemas como familia para ser una familia que obtiene victorias. Y lo mismo ocurre acá con el tema de hoy, los pilares de una fe firme. ¿Quiere una fe firme? Sea leal a Dios. Reconozca sinceramente sus errores, sus equivocaciones. Y esas 2 cosas le van a ayudar a mantener una relación fuerte y firme con Dios. Y una relación fuerte y firme con Dios es el origen de que usted va a tener una fe que no le va a mover cualquier cosa.
Y cuando vengan problemas, situaciones, y Dios le dé una palabra, esa palabra va a ser más que suficiente para que usted se sostenga hasta que la respuesta de Dios llegue a su vida. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Padre y buen Dios, gracias te damos en esta mañana. Señor, pedimos perdón en esta hora por no haber sido sinceros. Y me pongo en primer lugar por no ser sinceros delante de usted, ignorando, Señor, de manera voluntaria que usted ya conoce todo. Y usted conoce, Señor, en lo que le soy honesto y en lo que no le soy honesto. Y en lugar de arreglar las cosas, al no ser honesto con usted, termino lastimando su tierno corazón. Y en esta hora le pedimos perdón. Y le suplicamos que nos ayude, Señor. Sabemos que el ser honestos, el ser sinceros con usted, es algo que se aprende. Porque muchos tenemos la idea de que Dios es un Dios enojado. Muchos tenemos la idea de que tener temor a Dios es tenerle miedo. Pero no es así en su totalidad. Dios desea que nos acerquemos a Él. Y acercarse a Él implica de que yo sea sincero y honesto con Él. De reconocer que Él es Dios. De reconocer de que Él es poderoso, pero también reconocer que yo soy débil. Y reconocer que sin Él no soy nada más que un hombre miserable. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego que esta palabra quede, Señor, grabada en los corazones de cada uno de los que aquí estamos, que lo escuchamos, de los que lo han escuchado de manera no presencial y de los que lo van a escuchar probablemente más adelante. Y que en el nombre de Jesús tú puedas edificar, Señor, y sostener esa fe que tú mismo nos has dado, para que cuando venga la adversidad, Señor, los momentos difíciles, podamos tener esos pilares firmes, Señor, bien edificados, para que nada nos mueva, Señor, para que nada nos haga dudar de las promesas que tú nos has dejado, Señor, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.